en la nube. Bien, estamos en la clase número 13. Estuvimos observando anteriormente las obligaciones que el cristiano tiene para con el Estado. Una de estas obligaciones es que debe sujetarse a las autoridades públicas. Debe hacer lo bueno para obtener la aprobación de parte de las autoridades, dar a cada uno lo que le corresponde, esto es impuestos, contribuciones, respeto y honor. El Estado, decía el apóstol Pablo en el capítulo 13, sí, capítulo 13, son establecidas por Dios para castigar al malhechor, infundir temor también al malvado, servir a Dios. El vocablo que se utiliza para referirse al Estado como siervo son dos palabras en griego, diáconos y leitorugoi, que servidores, está en, no recuerdo si en plural, creo que sí. Y ese vocablo leitorugoi se utiliza con la finalidad o en el contexto de los ángeles ministradores, de los espíritus ministradores, de los sumos sacerdotes, de Cristo como el sumo sacerdote, es decir, en un contexto religioso. La deuda que debe tener el creyente para con el prójimo, yo creo que se acuerda, hermano Felipe, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra deuda para con el prójimo? El amor, el amor al prójimo. Exactamente. Esa es la deuda que nosotros tenemos para con el prójimo, el amarle. Una deuda que nunca vamos a poder pagar totalmente, ¿eh? Y ante la urgencia de la hora presente, el creyente, ¿qué es lo que debe realizar? Debe dejar a un lado las obras de las tinieblas y ponerse la armadura de Dios, revestirse de Jesucristo. Los débiles en la fe. Vimos varias respuestas, pero una de ellas o dos de las últimas alternativas son las que están más cercanas o son más consecuentes con, bueno, con lo que dicen, con el contexto bíblico y lo que dicen también los expertos. Los débiles en la fe, hermano Felipe, ¿quiénes eran o eventualmente podrían ser los débiles en la fe en el libro de Romanos? No me recuerdo, hermano Pablo, No, muy bien, no importa. específicamente no me. Porque eran muchas explicaciones, eran varias en realidad, pero la última indicaba que posiblemente se referían a, a judíos quienes se convertían a Jesucristo, se convirtieron a Jesucristo y que aún continuaban observando algunas disposiciones de la ley, como por ejemplo las leyes dietéticas, de no comer carne de cerdo, por ejemplo, o también guardar el día sábado, el Shabbat, porque estaban acostumbrados, siempre habían guardado el día sábado, pero no para justificarse, sino simplemente por temas culturales, como nosotros, por ejemplo, cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, seguimos celebrando fiestas patrias, por ejemplo, o seguimos, ¿qué más puede ser? El 21 de mayo, que son fiestas típicas chilenas. Del mismo modo, los judíos guardan el día sábado, pero porque siempre han descansado el día sábado. Y nosotros los chilenos comimos empanadas para las fiestas patrias. Hartas empanadas. Algunos, yo como empanadas hasta que me llega a doler la boca, el estómago. Y los judíos no comen carne de cerdo, pero no para justificarse, porque quieren conservar algunas sus tradiciones. Y probablemente se refieren a eso, a los débiles en la fe. Quieren seguir observando la ley, y el apóstol Pablo dice que deben recibir al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones, no menospreciar al débil, no poner tropiezo al hermano renunciando a nuestra libertad cristiana, apoyar a los débiles, renunciar a lo que nos agrada para edificar al hermano. Obviamente, si uno de los judíos que no come carne de cerdo, nosotros lo invitamos a nuestra casa, no le vamos a dar carne de cerdo. Nosotros podemos comer, no hay ningún problema, pero un judío es muy asqueroso comer carne de cerdo. Es como si nosotros comiéramos carne de ratones o de serpientes. Pero también el débil tiene responsabilidades para con el fuerte en la fe. No condenar al más fuerte, no juzgar al hermano más fuerte. Lo que vamos a estar observando en esta clase será
las características del ministerio del apóstol Pablo. Se caracterizó por ser franco, por ser ministro de Cristo a los gentiles, se caracteriza también por proclamar el Evangelio donde Cristo no había sido predicado. Cristo ha obrado en Pablo con palabras, con obras, en el poder del Espíritu Santo. Vamos a observar también los principios de las ofrendas, que tiene la finalidad de colaborar en la obra misionera, ayudar a los hermanos pobres, se realiza de buena voluntad, y es una obligación para aquel que ha contribuido espiritualmente. Los divisionistas, como en todas las iglesias, siempre los hay, no sirven a Cristo, sirven a sus propios deseos, engañan a los ingenuos con palabras suaves y lisonjeras y causan divisiones. Lo que deben hacer los creyentes con respecto a ellos, los divisionistas, cuidarse de ellos, apartarse de ellos, ser sagaces para el bien, pero inocentes para el mal. Eso es lo que vamos a estar trabajando entonces en esta clase número 13. Vamos a comenzar de inmediato entonces. Clase número 13, aquí estamos. Bienvenido, hermana Nivia, hermano Víctor. Bendición, hermano. Por si acaso mi esposo está en la iglesia, todavía no llega a casita. Perfecto, listo, hermana Nivia. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 15 del libro de Romanos, del verso 14 al verso 21. Por favor, vamos a dar lectura, hermano Felipe. Amén. Romanos 15, 14 al 21. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles y con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Muy bien, muchas gracias, hermano Felipe. Aquí viene llegando el hermano Rodrigo. En esta sección, capítulo 15, verso 14 al verso 22, el apóstol Pablo presenta las características de los creyentes de Roma y también la de su ministerio. Referente a las características de los creyentes de Roma, rebosan ellos de bondad, dice el verso 14. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Eso es lo primero. El apóstol Pablo espera, con todas estas expresiones y lo que vemos en la carta, que manifiesten esta bondad, esta generosidad, esta buena voluntad de ellos, esta solidaridad con el ministerio del apóstol Pablo y también con los hermanos que se encuentran en Jerusalén y que están en pobreza. Porque después el apóstol Pablo va a pedir una ofrenda para los hermanos de Jerusalén y también que a él lo hospeden, le ayuden para comenzar una tarea misionera a España. Y el centro de operaciones misioneras va a ser precisamente en Roma. Abundan en conocimiento. El vocablo que se utiliza acá en griego es gnoseos. Se trata de una sabiduría práctica, dice algunos autores como Hendriksen. Si es así, una sabiduría práctica, entonces este tipo de conocimiento es consecuente con los romanos. Los romanos son diferentes a los griegos. Los griegos son filosóficos.
son racionalistas, son especulativos, se hacen preguntas muy abstractas, muy ambiguas, como por ejemplo, ¿qué es la virtud? ¿Qué es lo que es también el amor, la bondad, la justicia, la belleza? ¿Qué es lo que es la verdad? ¿Cuál es el fundamento de todas las cosas? Preguntas como esa. La, el fundamento de la razón de los seres humanos. Pero es muy filosófica. La filosofía plantea preguntas, pero no ofrece las respuestas. Cuestiona todo, pero no ofrece las respuestas. Cuando hay una respuesta definitiva, entonces se ha convertido en una disciplina, antropología, teología o sociología, psicología. Pero mientras no pueda responder una pregunta concretamente, definitivamente, entonces sigue siendo filosofía. Pregunta y cuestiona nada más. En cambio, acá este conocimiento es práctico, porque los romanos son prácticos. Su forma de componer el ejército, las tácticas del ejército, el pertrecho, bueno, todas las técnicas del ejército de Roma, formidables, muy práctico, muy pragmático. Si sirve, se, se conserva esta estrategia, si no sirve, se cambia por otra. La disciplina, el derecho también, y la construcción de ciudades, acueductos, puentes, alcantarillado, agua potable, impresionantes, son realmente prácticos. Bueno, como ellos son romanos, están allá en Roma, entonces su conocimiento es el mismo conocimiento, práctico. Todo lo que encontraron ellos en los griegos, ellos lo adoptaron. No se hicieron problemas respecto a esto, hasta lo mismo Dios se lo adoptaron. Entonces, el conocimiento acá está relacionado con la cultura donde ellos viven, que es en Roma. Abundan en conocimiento, verso 14. Están capacitados también para instruirse los unos a los otros, verso 14. O amonestaros los unos a los otros, dice la Reina Valera 1960. Tienen la capacidad entonces, el conocimiento y abundante para poder edificarse, autoedificarse consigo mismo. Como ocurre con nuestras iglesias. Las iglesias pentecostales son distintas formas de transmitir la fe. No se transmite la fe solamente por medio de las escuelas, de los estudios bíblicos, la escuela dominical, aunque sí hay escuela dominical de estudios bíblicos, pero mi experiencia de cómo yo aprendí es por medio de los cultos, de la predicación, por medio de los himnos, los cánticos, lo que yo observé en los cultos, bueno, todavía lo que observo en los cultos, aunque no hay una teorización con todo lo que nosotros vemos en los cultos, de repente, por ejemplo, a una hermana en danza, comienza a danzar al Señor. ¿Cómo se puede explicar? Después comenzamos a teorizar todo esto, estas experiencias, manifestaciones espirituales, cómo que estén vigentes, el, también la oración. Yo recuerdo que un hermano me dijo que cuando no podíamos dormir, entonces eh, tenía que levantarse y para ir a orar, pero no debía eh, levantarse así, nada más, tenía que arreglarse para ir a orar. Y él decía, había que ponerse una camisa, una corbatita, decía, aunque había que peinarse también, lavarse la cara para ir a conversar con el Señor. Claro, yo después pensando, y decía, tiene razón porque el, hay que arreglarse, pero este proceso de arreglo, de mojarse la cara, para no quedarse dormido, porque después otro hermano en una oración en la mañana, esto lo contó mi tío, en Santiago, fueron a orar a las 6 de la mañana y ellos llegaron un poco atrasados, iba con la hija o mi prima, y cuando llegaron había uno que estaba roncando, se había quedado dormido, que, que las cosas que suceden, ¿eh? En una iglesia cuando lo invitan a orar en la mañana, a la madrugada. Estaba pero muy cansado el hermano, se puso a roncar en el templo. Había otro hermano que estaba jóvenes eran estos, estaban en el templo también, orando de madrugada, y ya no tenía más que decir el hermano joven, fatigado, cansado de tanto orar, y después ya comenzó a divagar. Decía, Señor, ten misericordia por Satanás, perdónale sus pecados. Y después le dijeron que por qué estaba orando.
Y ahí se dio cuenta de lo que estaba diciendo, porque ya había comenzado a divagar ya en sus pensamientos. Por eso esta estrategia de lavarse la cara, ponerse un terno y corbata, era una especie de refrescarse para no quedarse dormido. Pero así nos edificamos nosotros, por medio de, vamos a las casas de los hermanos. Yo me acuerdo que cuando recién me había convertido al Evangelio, me gustaba ir a visitar una familia porque mi amigo era joven y iba siempre a su casa y ahí eran todos cristianos. Eh, un gusto estar ahí en la casa, pero ahí hablaban del Evangelio permanentemente, llegaban los hijos, los hermanos, a hablar siempre del Evangelio, y ahí uno aprende. En ese contexto de la conversación entre nosotros aprendemos, no en el contexto formal, como nosotros estamos acá en el Instituto Bíblico, pero existe una capacitación. Los romanos están capacitados para intuirse los unos a los otros. Las características del ministerio del apóstol Pablo ahora. El apóstol Pablo es franco, o la Reina Valera lo traduce como atrevido, dice, ¿cierto? Atrevimiento, sí. Le hablé con atrevimiento. Es franco, en el verso 15. Y él es ministro de Cristo a los gentiles, verso 16. El vocablo que se utiliza ahora para referirse a este servicio cristiano a los gentiles es leitorugón. El mismo vocablo que se utilizaba o que utilizó el apóstol Pablo anteriormente para describir a las autoridades públicas, a los de gobierno, a los políticos. También son siervos de Dios. Esto no debemos olvidarlo, mis hermanos, ¿eh? Cuando correspondan la posibilidad de conversar con alguna autoridad política, ellos son siervos de Dios y deben dar deben responder en algún momento, dar cuenta de lo que han hecho, porque ese puesto Dios lo puso ahí. Increíble la responsabilidad, la tremenda responsabilidad que tiene. Algunos no se dan cuenta de esto. ¿Qué cuenta van a dar Cristina Kirchner, por ejemplo, con, bueno, todos los corruptos que existen en todo el mundo, en América Latina, en todas partes del mundo, siempre así, el poder corrompe. También la otra característica del apóstol Pablo es proclamar el Evangelio de Dios donde no ha sido predicado, verso 16 y el verso 20. Los apóstoles modernos, como Guillermo Maldonado, por ejemplo, el único que conozco, quizá haya más todavía, Peter Wagner, no sé si es apóstol. Peter Wagner fue uno de los promotores del movimiento apostólico y profético. Un profesor de la Facultad de Teología Latinoamericana, cuando estuvimos trabajando una materia neopentecostalismo y posmodernidad. Dijo que Peter Wagner era un teólogo que era profesor de Fuller, una institución muy prestigiosa en los Estados Unidos en el área evangélica, seminario Fuller. Y dijo que Peter Wagner, cuando estaba el boom de las misiones mundiales, él escribía acerca de misiones mundiales. Después, cuando llegó el movimiento de Igle Crecimiento, él estaba escribiendo también sobre el Igle Crecimiento. Y ahora que estaba en boga o estaba muy popular el movimiento apostólico, entonces él comenzó a promover y a escribir sobre el movimiento apostólico y profético. Terremoto en la Iglesia es uno de los libros que él tiene, y otros más. Yo tuve que leer esos libros para hacer una tesis que presenté a la Facultad Teológica Latinoamericana. Y dijo que si actualmente hay otro movimiento, claro que el movimiento actual es el nuevo calvinismo. No sé si habrá otro más, pero si hay otro movimiento, dijo este profesor, lo más probable es que también ahí Peter Wagner va a estar escribiendo acerca de este nuevo movimiento, promocionándolo también. Pero esa era la característica de Peter Wagner. Pero él promocionó el movimiento apostólico. El movimiento apostólico moderno es distinto a los apóstoles que vemos en la Biblia o en el apóstol Pablo específicamente. Porque los apóstoles modernos le dan cobertura a las iglesias que ya están establecidas, a ministerios establecidos. Ellos compraron terreno,
Ellos tienen una iglesia, tienen un templo, edifican las almas, evangelizan, disipulan, tienen un cuerpo de personas, hermanos que se reúnen, pero el movimiento apostólico dice que tienen que cada una de las iglesias estar bajo la cobertura de un apóstol para gozar de todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo, para cumplir la gran comisión, para permitir que Cristo vuelva por segunda vez aquí a la tierra, porque hasta que no se reconozca el título de apóstol, Cristo no puede venir. Algunos dicen para recibir el Espíritu Santo y otros para estar seguro de que uno es salvo. Entonces todas las iglesias que son de esta idea van a buscar una cobertura de un apóstol. Cuando buscan la cobertura de un apóstol, esto no es simbólico, sino que esto tiene que contribuirle luego al apóstol por darle cobertura. El diezmo de los diezmos se lleva el apóstol. Pero él extiende cobertura a las iglesias ya establecidas. Es distinto a lo que estamos viendo acá con el apóstol Pablo. Él predica el evangelio donde Cristo no ha sido predicado para no edificar sobre fundamento ajeno. Y también el apóstol Pablo, la otra característica de su ministerio, Cristo ha obrado en Pablo con palabras y obras en el poder del Espíritu Santo. Lo podemos ver en el libro de los Hechos cómo Dios actuaba en el apóstol Pablo, sanando a los enfermos, realizando milagros y expulsando a los espíritus que tenían posesión de algunas personas, como por ejemplo la pitonisa, una mujer que tenía pitonisa, decía, estos son los siervos del Altísimo, Dios Altísimo. Bueno, así obró el Señor por medio del apóstol Pablo. El verso 24 al verso 28, por favor, hermana Nidia. Amén. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Hasta ahí? Muchas gracias, hermana Nidia. Muy bien. El apóstol Pablo tiene planes futuros. Estos planes están relacionados con el ministerio. Son planes, nosotros diríamos, que están relacionados con Dios. ¿Hay un proverbio o no? No recuerdo exactamente el texto bíblico, el pasaje, donde dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Y cuál es la otra porción? Si encomienda uno a Jehová su camino, él lo va a prosperar. Es decir, prosperará el proyecto que uno tiene en mente si se encomienda al Señor. Creo que está en un proverbio, creo. Bueno, como el género de los proverbios es un género sapiencial, entonces mientras más reducido el proverbio, menos aplicabilidad universal tiene. Concentra una verdad muy puntual, pero no de aplicabilidad universal. El apóstol Pablo tenía proyectos, evidentemente que estaban relacionados con Dios y obviamente lo encomendó a Dios y pide la oración también para esto, a la iglesia de Roma. ¿Cuáles son estos proyectos? Viajar a Roma, el verso 24. Él quiere viajar a Roma, él mismo lo dice, porque quiere luego él viajar a España, quiere convertir Roma en su segundo centro de operaciones misioneras. Quiere trabajar de la misma manera como lo hizo en Antioquía de Siria. 3 viajes realizó el apóstol Pablo desde Antioquía de Siria a la parte griega, estableciendo diversas iglesias, Corintio, Éfeso, Tesalonicenses, Galacia, entre otras, predicando en las principales ciudades, en la sinagoga los días sábados
estableciendo también diáconos, presbíteros, y mantenía correspondencia con las cartas y luego los visitaba. Y le fue muy bien porque estableció varias iglesias. Por lo tanto, ahora el apóstol Pablo quiere irse a Roma para luego replicar lo que aprendió, porque ya tiene la experiencia, en el más al occidente, yendo hacia España. Pero ¿por qué quiere ir a España? Algunos señalan que allá están los literatos, allá están los intelectuales, los filósofos, los poetas latinos. ¿Y qué ocurriría con estas personas famosas si se hacen cristianas? Si se hacen cristianos, van a poder publicar a favor y promocionar el cristianismo. Eso es lo que se especula, yo he leído eso. No lo sé, es lo que alguien ha escrito nada más. También probablemente, esto dentro del mundo de las probabilidades, allá en España está el estrecho de Gibraltar y él quiere cruzar entonces al norte de África. Toda esa parte está bajo el dominio del Imperio Romano. Ahí predomina la ley romana. Están bajo el gobierno romano, hay sinagogas también en ese territorio. Él es ciudadano romano, se puede movilizar sin ningún problema por toda esa zona y va a replicar lo mismo que él ha replicado en la Antigüedad de Siria y luego lo que replicó en Roma, desde España, su siguiente centro de operaciones misioneras, para luego volver otra vez a Antigüedad de Siria por la parte africana de Egipto y toda la zona del Medio Oriente. Quiere entonces el apóstol Pablo, con estos proyectos, abarcar y llenar iglesias por todo el borde del Mediterráneo. Quiere unir el Oriente con el Occidente, con el Evangelio de Cristo, del mismo modo como lo intentó hacer, y de hecho lo hizo Alejandro Magno, unir el Oriente con el Occidente por medio de la imposición de la cultura griega. Ahora el apóstol Pablo quiere unir el Oriente con el Occidente con el Evangelio de Jesucristo. Esos son sus proyectos, muy ambiciosos, como un conquistador, un visionario. Yo he conocido visionarios, mi mentor, el pastor Gerardo Canales, de la ciudad de Temuco, él era un visionario. Él quería establecer institutos bíblicos por todo Chile, desde Arica a Punta Arenas. Y también Pablo Jove era visionario. Quería establecer institutos bíblicos en América Latina. Y lo logró. Pablo Jove se extendió bastante en su época, en Antofagasta, en Coquimbo, luego en Santiago, estableció institutos bíblicos en Rancagua, Talca, Chillán, bueno, Linares, todo eso, y los alrededores también, gracias a los coordinadores en Temuco. Y yo alcancé a estar en Valdivia, Puerto Montt, esa era mi zona. Se logró extender. Bueno, ahora ya se eliminó el Instituto Bíblico Nacional en las zonas, solamente está en Santiago ahora. Pero se cumplió el proyecto, es decir, llenar en Chile con varios seminarios e institutos bíblicos. Un hombre visionario, así era el apóstol Pablo, visionario, que no se conforma en quedar ahí, en su espacio, sino que tiene una visión más amplia. Da gusto conversar con personas así porque a uno le sube el ánimo y le abre las expectativas futuras y se entusiasma uno los proyectos. Así era el apóstol Pablo. Pero no todos, por supuesto, se van a lograr concretar porque con el apóstol Pablo no ocurrió así. Él va a llegar a España, perdón, a Roma, pero va a llegar arrestado. Lo otro, el otro plan, ir a Jerusalén para llevar las ofrendas a los santos de Jerusalén. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice que nada nuevo, cuando él conversa después de 14 años con los apóstoles, nada nuevo ellos me enseñaron, sino que lo mismo que yo enseño entre los gentiles, lo mismo enseñan los apóstoles. Lo único que me dijeron era que me dedicara a los pobres y yo lo hice con mucha solicitud. Bueno, porque él mismo había quizás fomentado o había sido responsable del empobrecimiento de los santos de Jerusalén con las persecuciones. Entonces ahora quiere remendar lo que había hecho en su tiempo de incredulidad.
Al mismo tiempo, acá en este pasaje bíblico nosotros podemos ver, aparte de los planes futuros, algunos se cumplieron, otros quedaron frustrados, los principios al ofrendar. Es para colaborar con la obra misionera. El apóstol Pablo necesita la ayuda económica, porque así se mueven los ministerios cristianos, con recursos económicos. Los ladrillos, las bancas, la pintura, el zinc, el revestimiento, también la aislación térmica de los templos, eso no caen del cielo, hay que comprarlo. Y se compra con dinero, eso no se regala. Uno no va a la ferretería y pide, ¿me podría dar, por favor, algunas planchas de zinc, revestimiento, también cemento? Porque es para la iglesia. No se lo van a dar, hay que comprarlo. Todo se compra con recursos económicos. Nada se regala. Por lo tanto, se debe contribuir con recursos económicos. El apóstol Pablo necesita que lo hospeden en Roma, necesita luego pagar el pasaje para viajar a España, va a pagar lo más probable en barco, y el barco tiene su precio, es como viajar a Colombia. No sé cuánto estará el pasaje a Colombia. El 2011 estaba a 375.000 pesos de ida y vuelta, me acuerdo. Y a Estados Unidos el año pasado estaba como 1,5 millones más o menos ida y vuelta también, en avión. Bueno, más o menos contemplemos ese mismo recurso, lo más probable, para de España de Roma a España, en barco. Bueno, si se iba por medio de otro medio de transporte, también tenía que hospedarse en algunos lugares, tiene que alimentarse, tiene que vestirse, tiene que pagar luego el alquiler cuando vaya a España, entonces necesita él recursos económicos. Eso es lo que pide a la iglesia de Roma para la tarea y la obra misionera. También otro de los principios de las ofrendas es para ayudar a los hermanos pobres, verso 25 al verso 26. Él fue probablemente también uno de los responsables de la pobreza de los hermanos de Jerusalén, de los cristianos, porque los perseguía, no lo dejaba tranquilo, le hacía la vida imposible cuando era incrédulo. Y las ofrendas se realizan de buena voluntad, lo dice el verso 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Tiene que hacerse de buena voluntad. Las ofrendas no se realizan bajo presión o, o con manipulación o por temor. Por supuesto que no. No deben ser en base al temor, al miedo de irse al infierno o de avergonzarlo, de decir manipularlo. En la Iglesia Universal del Reino de Dios, antiguamente conocido como la Pare de Sufrir, todavía se publicita así, Pare de Sufrir. Tenían una estrategia para pedir. Todas las predicaciones se relacionan con el pedir, con la doctrina de la prosperidad. Absolutamente todas, 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 de lunes a domingo, solo prosperidad económica. Se entiende porque ellos tenían que pagar una arriendo importante, mantenerse también los pastores. Ellos tenían culto en la mañana, en la tarde, después en la noche, de lunes a domingo. Imagínense el esfuerzo de los pastores. Todo el día en la iglesia, almorzaban en la iglesia. Es realmente extraordinario. Y todos los cultos esa es la finalidad, de tener los recursos económicos para pagar el arriendo, los cines, lugares donde ellos se establecían. Indicaban ellos lo que tienen 1 millón de pesos, pasen adelante. Y pasaban adelante. Esto yo lo vi porque familiares míos están participando en esta iglesia, pasaban adelante y oraban por ellos. Después pase lo que tienen, eh, sumamos 500.000 pesos. Pasaban adelante y oraban por ellos. Pase lo que tienen 100.000 pesos y oraban por ellos. Lo que tienen joyas, anillos, relojes, billeteras, collares, llaves de vehículo. Es increíble, yo una vez quedé sorprendido, dije, esto es un robo, esto parece un asalto, porque decían los que tienen anillos, relojes, aros, pulseras, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ahorros en el banco, pasa adelante
a donarlo, a ofrendarlo para el Señor. Y oraban por ellos. Y después decían, lo que tiene menos de 20.000 pesos ya pasen. Y no oraban por ellos, solamente oraban por lo que tenían más. Y la estrategia o la técnica era avergonzar al hermano que no podía dar más, que daba menos. Las ofrendas no pueden darse por coerción, por manipulación, por miedo de perderse en el infierno, de que están malditos, bueno, cualquier otra estrategia para asustar a los hermanos. Las ofrendas deben hacerse de buena voluntad. Es una obligación para con aquel que ha contribuido espiritualmente, dice el apóstol Pablo, verso 27. Se refiere a los judíos, quienes han contribuido espiritualmente a los gentiles con la fe del Evangelio, porque Cristo viene de ahí, y ellos han conservado también las escrituras del Antiguo Testamento. En ese sentido, el apóstol Pablo vuelve a emplear el mismo argumento en Corintios. Dice, es poca cosa que aquellos que lo alimentan espiritualmente a ustedes, el sostenerlo económicamente o aportarle con algo material, con aquellos que lo alimentan espiritualmente. Ahí nos está indicando un principio de que es una responsabilidad, un deber de la iglesia, contribuir económicamente, materialmente con aquellos que les sirven espiritualmente. Esos son los principios que podemos ver acá en este pasaje bíblico de las ofrendas. ¿Algún comentario, mis estimados hermanos, de lo que estamos viendo hasta ahora? Todo, ay, todo claro, hermano. Perfecto, muy bien. Hermano Felipe, ningún comentario. Eh, bueno, es notable lo que hacía el apóstol Pablo, ¿verdad? Muy visionario, con muchos planes futuros. eh, y por eso también logró hartas cosas por amor al Señor, por amor a la obra. Perfecto, hermano Felipe, muy bien. Y no todos los planes se cumplieron, ¿eh? Porque se frustraron algunos planes. Va a quedar arrestado en Jerusalén y luego va a morir en Roma. Ahí podemos estar seguros de que la voluntad perfecta de Dios era esa. No sabemos por qué Dios no permitió que él continuara hacia España y estableciendo más iglesias. Yo creo, bueno, es solamente especulación, ¿eh? Las iglesias que causaban problemas al apóstol Pablo eran las iglesias de Galacia, de Colosas y la iglesia de Corintio. Muchos problemas, muchas preocupaciones. Eran 3 iglesias nada más. Pero si él hubiese establecido más iglesias en España, los problemas se hubiesen aumentado. Y él ya estaba enfermo ya. No sabemos cuál era su aguijón en la carne. Si eran las piedras que le habían caído a la cabeza, le causaban dolores de cabeza. Si era la vista, que no podía ver, a causa de la visión que había tenido cuando se convirtió camino a Damasco. O sufría de epilepsia. No sabemos la enfermedad que él tenía. O de úlceras nerviosas por los problemas que le causaban las iglesias. Porque el apóstol Pablo era fervoroso, bueno, fanático tiene el término más irracionalista, más negativo, pero era fervoroso el apóstol Pablo, apasionado cuando era judío y ahora es apasionado cuando es cristiano. Por lo tanto, si él era así, entonces si no hubiese vivido mucho tiempo con tantas preocupaciones, hubiese tenido úlceras nerviosas. No sé qué otras enfermedades produce el estrés, insomnio, dolores de cabeza, bueno, todas las enfermedades propias relacionadas con el estrés. Quizás por eso el Señor se lo llevó antes. Bueno, no lo sabemos, pero el hecho de que no pudiera a España, eso es así. El apóstol Pablo ruega, verso 30 al verso 31, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por Dios, por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Aquí encontramos en el verso 30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Está Jesús acá. Por el amor del Espíritu Santo, y tenemos al Espíritu Santo.
que me ayudéis orando por mí a Dios. Podemos entenderlo ahí como Dios Padre. En este pasaje bíblico vemos que el apóstol Pablo tiene presente la Trinidad. James Dunn habló acerca de, responde a una pregunta en su libro, ¿dieron culto los cristianos a Jesucristo? Y él concluye, los cristianos no practicaron una jesulatría, es decir, una adoración exclusiva a Jesucristo, sino que ellos adoraban y oraban al Padre por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Y aquí lo vemos en el verso 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El culto y la oración era trinitario, eminentemente trinitario. Que los romanos se unan en esta lucha y oren por él, en el verso 30. Que pidan para no caer en manos de los incrédulos de Judea, verso 31. Esta oración no se va a cumplir, porque va a ser arrestado, claro, va a ser arrestado por los romanos, porque si lo hubieran arrestado, hubiera caído el apóstol Pablo en manos de los judíos, hubiese muerto en Jerusalén. Pero gracias a que fueron arrestados por los romanos, ellos lo van a llevar sano y salvo a Roma, y allá va a poder predicar libremente acerca de Jesucristo sin ningún problema. Pero va a estar arrestado, no va a ser un hombre libre, sino arrestado, con un arresto domiciliario en Roma. Que pidan para que los hermanos de Jerusalén reciban las ofrendas, verso 31. El apóstol Pablo está preocupado también porque él piensa que los cristianos de Judea, de Jerusalén, todavía tienen desconfianza de él y pueden sospechar de que el apóstol Pablo tiene malas intenciones, de que se hizo pasar por cristiano y ha recolectado una gran ofrenda para ayudarles a ellos, para determinar quiénes son los dirigentes, cuáles son las autoridades de la iglesia, para luego arrestarla y liquidarla o acabar con la secta cristiana. Entonces el apóstol Pablo, para asegurarse de que no sospechen, no tengan dudas, sino que los hermanos de Jerusalén acepten la ofrenda del apóstol Pablo, él pide que oren para que la ofrenda sea aceptada. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo en esta sección. En el capítulo 16 del libro de Romanos, estaba viendo mi celular para ver la hora. Bueno, no lo tengo, lo dejé en otra parte. Aquí lo voy a ver. Ok, ahí está. Bien. En el capítulo 16 encontramos una lista de varias personas que saluda al apóstol Pablo personalmente. Una de ellas es Febe, que es diaconón. En griego dicen diaconón. Se traduce al castellano acá como diaconisa. Yo no sé cómo lo traduce la nueva versión, la nueva traducción viviente. Romano 16. Voy a buscar acá en Romano 16. Romano 16. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia de Cencrea. También lo traduce como diaconisa. Voy a ver si hay alguna Biblia que lo traduce de otra manera. La palabra de Dios para todo, voy a buscar acá. Vamos a ver si lo traduce del mismo modo o lo cambia. 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, quien es ayudante de la iglesia de Cencrea. Sí, acá lo traduce de otra manera. Ayudante de la iglesia de Cencrea. Se pierde un poco lo que quiere decir. El vocablo utilizado en griego es diaconón. Se traduce al castellano con el vocablo femenino, porque una mujer diaconisa de la iglesia de Cencrea y ha ayudado a muchas personas y el apóstol Pablo. Este término ha ayudado a muchas personas, es el mismo vocablo que se emplea para referirse a los hombres en el ministerio. Voy a presentar acá a dos autores, a Gordon Fee y también a Craig Keener. Gordon Fee es un erudito, fue un erudito, falleció ya el año pasado, creo, de las Asambleas de Dios. Era pentecostal, erudito pentecostal,
pero después dejó de ser pentecostal, creo, fue expulsado, no me acuerdo cómo fue el asunto, creo que lo abandonó después a las asambleas de Dios. Y a Craig Kinner, que es un pentecostal global, es un carismático, se autodefine como un, un pentecostal global y carismático. ¿Cómo ellos explican de que Febe sea diaconisa? Vamos a ver. Gordon Fee indica que el vocablo diáconos es el mismo lenguaje de Pablo que Pablo emplea para referirse a sí mismo y a otros en términos de su liderazgo en la iglesia. Gordon Fee entonces está pensando en Febe como una líder de la iglesia, una mujer que lidera una congregación. Ahora vamos a escuchar lo que dice Craig Kinner en su libro Un comentario contextual del Nuevo Testamento. El Craig Kinner es un peso pesado, un erudito, un doctor en Biblia. Indica que la expresión ha ayudado traduce un término griego aplicado especialmente a los protectores. Son patrones o un patrón de una asociación religiosa. Era normalmente una persona acomodada que permitía que los miembros de un grupo religioso se reuniera en su casa. Este es el término que se utilizaba, un protector. Actualmente sería este protector un benefactor, creo, un benefactor, alguien que ayuda o contribuye a alguna causa, pero en esa época un protector era alguien que tenía recursos económicos y promocionaba las religiones, alguna religión en particular de su preferencia. Acá es cristiana, por lo tanto, Febe se entiende y en la cultura entienden que ella es una protectora que promociona no una Zeus, a Dionisio o Hermes, Afrodita o Poseidón, sino que promociona a Jesucristo como Dios y se reúnen en su casa. El protector, en el contexto histórico local, en el contexto particular del pasaje, dice Craig Kinner, ejercía alguna autoridad, aun cuando la mayoría de los protectores de asociaciones religiosas eran hombres, también se sabe que habían algunas mujeres, y Febe sería una de ellas entonces en ese contexto. Tenemos dos argumentos entonces, tanto de Gordon Fee, que es un erudito no testamento, y Craig Kinner, que sostiene que Febe ejercía un liderazgo espiritual en su casa. Bueno, para aquellos que lo menciono, para aquellos que sostienen argumentos que sostienen que las mujeres sí pueden ejercer un liderazgo dentro de una iglesia, el- ahora se está discutiendo el tema de si una mujer puede ser pastora o no puede ser pastora. En una oportunidad una pastora dijo, ¿por qué en algunas iglesias pentecostales se reconoce a la esposa del pastor como pastora, pero ejerce cargos pastorales propios, funciones propias de una pastora? Y ella dijo, ¿y por qué no se reconoce a nosotros como pastoras si el Espíritu Santo fue dado para todos, hombres y mujeres? Encontré bueno ese argumento. El Espíritu de Dios fue derramado sobre todos, hombres y mujeres. No hay distinción. Y el don del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, es para capacitación para servicio. Lo capacita para servir y llevar a cabo la misión. Con respecto a las predicadoras, incluso algunas iglesias más rigurosas, más estrictas, que provienen principalmente del sur de los Estados Unidos. Yo me di cuenta de eso, hermano, cuando estudié en Midwestern Baptist Theological Seminary. Yo postulé juntamente con una pastora de una iglesia Camino al Cielo de la ciudad de Temuco. Pero ella era pastora dirigente de la iglesia. El pastor era el esposo nada más de la pastora. Igual se le dice pastor, pero el que tiene el poder administrativo y toma decisiones era la pastora. Entonces, postulamos, teníamos que enviar muchas cartas de recomendación, varios documentos para ingresar ahí. Y le entrevistaron. Y le dijeron, ¿en qué consiste su trabajo? Soy pastora, le dijo. Pero específicamente, ¿cuál es su actividad? Bueno, predicar, dirigir. ¿Usted es la administrativa de la iglesia? Sí, le dijo ella.
hicieron una reunión en el Midwinter, no sé cuántas personas se reunieron ahí, supongamos que fueran cinco. Tres, tres dijeron que no y dos dijeron que sí. Es decir, no todos están de acuerdo que no la admitían. No la admitieron. ¿Por qué? Porque era pastora. Porque las iglesias bautistas del sur no creen que las mujeres puedan predicar el evangelio, ni mucho menos. Eso ya es un escándalo de que predique, ¿no? Eso ya es. Pero lo más abominable que puede existir en el planeta Tierra es una iglesia de que una mujer pueda pastorear. Eh, pero en el Midwinter, eso es lo curioso, que habían varias pastoras que cumplían la misma función de la pastora que era mi compañera de curso del Instituto Bíblico, de la Alianza Cristiana Misionera. Ellas eran pastoras, es decir, eran solteras, sí, porque cuando están casadas dejan de ser pastoras. Eran pastoras, pero no se le aplica el término pastora, sino obreras. Pero ¿cuál es la función que ellas cumplen? Lo mismo que un pastor, exactamente lo mismo que un pastor, tareas administrativas de la iglesia, predicar, dar la Santa Cena, eh, también dar, cuando fallece una persona, bautizar, es decir, toda la actividad propia de un pastor, ella también lo realiza. Pero lo único que diferenciaba era que no se llamaban pastores, se llamaban obreras de la Alianza Cristiana Misionera. Y la aceptaron. Ellas estaban estudiando en el Midwestern. Es un asunto que se discute todavía, donde no hay un consenso y en algunas instituciones, iglesias no son muy consecuentes tampoco, porque este mismo movimiento del nuevo calvinismo, una de las características es que las mujeres no pueden enseñar, no pueden predicar, mucho menos pastorear, pero al mismo tiempo por eso digo que no son consecuentes o consistentes con la doctrina, porque al mismo tiempo hay conferencistas y hay escritoras que son mujeres y ven en libros. Y de hecho, Miguel Núñez, que no está de acuerdo con esto, ellos son conferencistas, pero al mismo tiempo invitan conferencistas mujeres y hay hombres escuchándolos. ¿Y de qué se trata la conferencia? Relacionado con la Biblia y con doctrina. Por eso digo que es inconsistente. Todavía no hay un acuerdo, no hay un consenso con respecto a esto. En las iglesias pentecostales en Chile no hay problema, por lo menos en algunas, en otras sí. Pero cuando nace el pentecostalismo aquí en Chile, en el año 1909, 1910, las primeras diaconisas, es decir, los diáconos, los primeros diáconos eran mujeres. De, de 10 creo, aquí lo tengo registrado en un libro, Raíces Pentecostales en Chile. Bueno, no creo que lo encuentre tan rápido porque no lo marqué. La primera junta oficial, sí, esa debería estar ahí. La primera junta oficial en Chile se mencionan a las economas. Las economas eran diaconisas que aquí, aquí debería estar, no, no. Fueron diaconisas de la iglesia de Santiago. Sí, no lo encuentro. Bueno, en otra parte quizás lo pueda encontrar. Pero habían como tres mujeres, creo, que eran diaconisas. De la primera junta oficial de la iglesia, eran diaconisas, eran mujeres. Bien. Priscila y Aquila, compañeros de trabajo de Cristo, arriesgaron su vida por Pablo y su casa sirve como iglesia. Bueno, acá en el caso de Priscila y Aquila, el mismo fenómeno que ocurre con Febe. Son personas que ofrecen su casa, además que son colegas de trabajo del apóstol Pablo, porque Pablo era constructor juntamente con Priscila y Aquila de tiendas. Gordon Fee, en su libro Exégesis y Espiritualidad, afirma que el hecho de que mencione a Priscila, en primer lugar, que las alabe porque expusieron su vida por mí, y que salude a la iglesia que se reúne en su casa, no es la de Aquila, claro que de Aquila, es una prueba fehaciente de que algo ha sido transformado por el Evangelio. Se menciona en primer lugar a Priscila, probablemente porque ella sea la dirigente, la que guíe, es decir, el líder de la iglesia, que se reúne en su casa, de una especie igual que, como lo diría Craig Kinner, una protectora
o una persona un patrono, protectora de la congregación. ¿A quién más mencionamos o se encuentran en este pasaje bíblico? A Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Acaya, el primer convertido. María, trabajado por los creyentes en Roma. Adrónico y Junias, pariente del apóstol Pablo, compañero de cárcel, destacado entre los apóstoles y convertidos antes que el apóstol Pablo. Cuando un miembro de la familia se convierte, ¿qué es lo que hace el miembro de la familia? Comienza a compartir el evangelio con todos los miembros de la familia. Por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Es lo que ocurre a todo el mundo cuando se convierte a Cristo. Quiere compartir lo grande que ha ocurrido con uno, con todo el mundo. Algunos lo aceptan, otros no lo aceptan. Yo me acuerdo que fui a visitar a mis familiares del campo y, y algunos me dijeron, sí, yo les pregunté si podía predicar la palabra, orar y cantar. Sí, claro, me decían. Y hacían exactamente lo mismo que yo les decía, y después oraba y glorificaba a Dios y ellos también hacían exactamente lo mismo. Algunos ya se convirtieron, algunos jóvenes, primas jóvenes. Otros me decían, no, aquí no hay ninguna posibilidad de poder, somos familiares, somos parientes, pero cualquier otra cosa, si viene a visitarnos, bien, pero que vengas con tu religión, no, me dijeron. Pero le puedo cantar por lo menos, sí, ya, bueno, se puede cantar nada. Canté un coro, un himno. Me acuerdo el himno, un príncipe vino de noche a Jesús, buscando el camino de vida, de luz. Debéis nacer otra vez, ese es el himno que canté. Pero no me dejaron ni hablar ni nada más, sino le canté el himno nada más. Pero así ocurre. Bueno, con respecto a Adrónica y Junia, son parientes del apóstol Pablo. Si ellos se convirtieron a Cristo antes que el apóstol Pablo, entonces yo creo que ellos hicieron lo mismo que me pasó a mí con lo que le pasa a todos los cristianos. Quieren compartir el evangelio con sus familiares también. No lo puedo asegurar. Solamente estoy especulando en base a este pasaje bíblico. Quizá ellos le hablaron de Jesús también al apóstol Pablo. Bueno, si es así, entonces el apóstol Pablo no solamente escuchó un mensaje de Esteban, sino que también escucharía a Adrónico y Junias, que le hablaron acerca de Jesús. Y así respondería la expresión de Jesús cuando encuentra a Pablo camino a Damasco. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, tú estás luchando contra mí, pero al estar luchando contra mí te estás haciendo daño contra ti mismo. O tú estás luchando con tu propia conciencia, porque tu corazón ya se está inclinando hacia mí, y al resistirte, entonces te hacen daño. Podría indicar eso, esa expresión. Bueno, fueron los primeros que se convirtieron, son muy estimados entre los apóstoles. Aquí también hay una discusión. ¿A qué se refiere? ¿Como apóstoles o entre los apóstoles son estimados? Bueno, si fueran considerados como apóstoles, entonces serían apóstoles en un sentido de función nada más, no como cargo, diría Gordon Fee. Amplias, Urbano y Apeles, a la familia de Aristóbulo, Herodión, a la familia de Narciso también se dan algunos saludos. Trifena y Trifosa se esfuerzan trabajando por el Señor. Yo le pregunté a los hermanos de la escuela dominical, a hermanas también, eh, ¿cómo se verían ustedes poniéndole a su hija Trifena y Trifosa? Se emociona a reír la hermana. Trifena y Trifosa. Hay una hermana que se llama Pérsida, sin embargo. El segundo nombre, sí, Pérsida. Claro, está en la Biblia, está en el libro de Romano. El papá buscó el romano y encontró Pérsida y le puso así a su hijita. Rufo y a su madre, a Síncrito. Felojonte, Hermes, Patrobas, Hermas, Filólogo, Julian, Nereo y a su hermana Olimpia. Una práctica olvidada de la iglesia es el saludarse con un ósculo santo. Ha sido sustituido por un apretón de mano entre los varones. Aquí en Chile, así en toda América Latina. En Argentina, el único lugar donde se saludan de beso los varones. Es un poco incómodo entre los varones saludarse de beso. Cuando fui a Argentina me sentía un poco incómodo porque ellos se saludan así.
En, en el fútbol uno ve que los jugadores bueno, quizá ahora ya están más, eh, en Chile también creo que se están besando ahora los jugadores de ese modo, con un beso. Pero nosotros acá en Chile, o el contexto más latinoamericano, con un apretón de manos y un abrazo. Eso es el saludo cordial. Pero en esta iglesia primitiva, en todo el Medio Oriente habrá sido, los cristianos, el saludo era así, de ese modo, como con un ósculo santo. Divisiones en la iglesia, como en todas las iglesias, hay diversas divisiones por diversas razones, diversas causas. Algunas son por temas de carácter, pero estas divisiones son de temas doctrinales. Ese es el problema, un problema doctrinal. En el verso 17 al verso 18, por favor, hermano Víctor, creo que ya se encuentra. Por favor, hermano Víctor, si puede leer esa porción. Verso del 17 al 20, por favor, hermano Víctor. Amén, hermano. Bendición. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Perfecto, muchas gracias, hermano Víctor. ¿Qué hacer con los que causan divisiones entonces? Estas divisiones son por temas doctrinales, porque eso es lo que nos comenta acá el verso 17. Los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Cuidarse de los que causan divisiones. Apartarse de los que causan divisiones. Divisiones doctrinales, específicamente está hablando acá el apóstol Pablo. Un hermano de la iglesia que no crea en la doctrina de la Trinidad e insiste en no creer y comienza a persuadir a otro a que la doctrina de la Trinidad es una doctrina católica romana que lo adoptó las iglesias protestantes y que no logró eliminar ese vestigio errado del catolicismo romano. Ese hermano no puede continuar en esa iglesia. Además que es antiético el estar en una iglesia y que no crea exactamente lo mismo que una iglesia. No puede estar ahí. Se le invita a salir, y si no se va, entonces se deben tomar medidas disciplinarias drásticas como la expulsión. Un hermano que no crea la doctrina de la divinidad del Señor Jesucristo. Imagínense qué terrible sería eso, ¿eh? Pero yo conozco a hermanos nuestros que no creen que Cristo sea Dios. Ellos dicen que es un error eso, de que Cristo sea Dios, porque existe un solo Dios, que es Jehová, y le llaman el, el Adonai, el Eterno, el Elohim, pero Jesús no es Dios. Y el Espíritu Santo no es una persona tampoco. Jesucristo es un hombre nada más. Hay un grave problema eso. Es decir, no está en todas partes. Dios está en todas partes, pero Jesús no está en todas partes. Y le enseña eso a los niños, a los jóvenes, le enseña a la congregación cuando le corresponde predicar, imagínese. También se deben tomar medidas disciplinarias drásticas en esos casos, porque no puede ser que esté en una misma iglesia y creyendo de manera distinta. Es como tener a un testigo de Jehová en la congregación, o tener un mormón en la congregación. ¿Por qué si el mormón no cree como nosotros? Él tiene el derecho, la libertad legítima de reunirse con hermanos que crean como él. Si no cree como cristiano, evangélico, bueno, todos los cristianos creemos lo mismo, que Cristo es Dios, son doctrinas fundamentales, puede ir con los mormones, o perdón, los testigos de Jehová. No hay problema con respecto a eso. Y todos van a estar felices, contentos y en paz. Porque no va a haber un conflicto interno dentro de la congregación. Cuando se ponga a predicar
no va a existir ese conflicto. O si desea, si no cree en los testigos de Jehová, mormones, ni evangélicos, ni cristianos, tiene el derecho también de fundar una propia iglesia, si quiere, una, no sé cómo quiera denominarle. Se puede hacer igual. Se junta con otros 5 que crean lo mismo y fundan su ministerio, su secta, no sé cómo denominarle, su congregación. Antitrinitaria y que no crean en el Espíritu Santo, no creen en Dios. Pero están en nuestras iglesias pentecostales. Algunos son pastores, de hecho, en una iglesia evangélica, y que son binitarios. Es decir, el Padre y el Hijo es Dios, pero el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza nada más. Binitario, imagínense, hermano, enseñándole a los hermanos el binitarismo. Así está la situación en las iglesias pentecostales nuestras, ¿eh? Lamentable, bueno, porque ahora se está pasando la factura. Antes el lema antiguo que decía la letra mata, el espíritu edifica, ahora ya se está pasando la factura. No hay cómo contrarrestar estas enseñanzas falsas. Aquí el apóstol Pablo dice, cuídense de ellos, apártense de ellos, sean sagaces para el bien, inocente para el mal, es decir, aquí se debe realizar algo inteligente para tratar estos que están causando división en la iglesia, como lo hizo mi pastor en Temuco. No eran herejía, esto es simplemente que no creían exactamente lo mismo dentro del ámbito pluralista evangélico. Mi pastor le dijo, ya que usted ni yo vamos a cambiar, porque él quería cambiar toda la iglesia, y la iglesia no es una, la iglesia está a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas, Cordillera Mar, el extranjero también. Una sola persona que crea diferente no va a poder cambiar una iglesia histórica de más de 100 años. Pero él insistía en cambiar, que no, que había una doctrina errada, que había que cambiar. El pastor le dijo, ya que usted, conversó personalmente con él, dijo, ya que usted ni yo vamos a cambiar, ahí está la puerta bastante ancha, le dijo. Y usted puede retirarse y puede reunirse con algunas personas, con algunas iglesias que piensen igual que usted. Y así vamos a estar en paz y felices los dos. Y después el hermano me dijo a mí, me echaron, dijo, me echaron, el pastor me echó de la iglesia. Bueno, es una actitud sabia, es sabia. Mi pastor en ese momento estuvo aplicando un pasaje bíblico. Ser sagaces para el bien, inocentes, para qué estar luchando perpetuamente en una misma iglesia creyendo de manera distinta. Bien. ¿Cuáles son las características de los divisionistas? No sirven a Cristo, una de ellas. Sirven a sus propios deseos, también verso 18, engañan a los ingenuos con palabras suaves y lisonjeras. Esta se parece un poco a los postulantes a la presidencia actualmente, a los ingenuos con palabras suaves y lisonjeras. Bueno, esas son las características. Aquí no sabemos quiénes son los divisionistas. Pueden ser los judaizantes, quizás, porque en el siglo I había muchos movimientos extraños. Antinomianistas, el apóstol Pablo ya lo mencionó en la carta de los romanos, o puede ser también los judaizantes, y lo mencionó igualmente, no sabemos. Aquí se refiere los divisionistas. Pero siempre están en todas partes. Y siempre van a estar también, porque una característica de la iglesia que es una iglesia donde está compuesta por seres humanos. Saludos de parte de los remitentes. Timoteo es uno de los remitentes. Lucio, Jasón, Sosípater, pariente del apóstol Pablo también. El apóstol Pablo no fue el único de la familia. Estamos viendo que alguien de la familia antes que él ya se convirtió, después siguieron convirtiéndose a él, a Jesucristo. Pablo también, Tercio, él es el escritor de la carta, verso 22. Ahí aprovechó el escritor, el secretario, de poner su nombre. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. En el siglo I, bueno, en toda esa época, no el siglo I, sino antes y después, habían 4 personas que intervenían en el procedimiento, en el proceso de una carta. Estaba el autor, el secretario, el mensajero y los receptores, o el receptor. Aquí el autor es el apóstol Pablo, Tercio el escritor, el mensajero no sé quién será, no lo dice, en algunas cartas sí. Y
Los destinatarios son los romanos, los cristianos de Roma. Gallo también, Erasto IV. En esta época se utilizaban secretarios profesionales porque eran más rápido para escribir y para ahorrar tiempo y también recursos, porque si alguien no tenía la experiencia, sabía escribir pero no tenía la habilidad, la experiencia, se podía equivocar y después tenía que borrar o desechar material que era escaso y caro, entonces tenían que utilizar a personas experimentadas que tenían habilidades para escribir. Tercio era uno de ellos. En otros casos, el apóstol Pablo, como en Gálatas, él mismo tiene que escribir la carta porque no hay tiempo, es urgente enviar la carta. Hay una doxología final, en la última parte, verso 25 al verso 27, y al que puede confirmaros según mi evangelio, la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. En la doxología, en doxa significa gloria. Doxología, una glorificación, una gloria que se dedica a Dios en este caso, Dios Padre. ¿Qué podemos extraer de Dios? Que es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Se ocultó su ministerio largos siglos, se revela por medio de los escritos proféticos, fortalece al creyente por medio del Evangelio y la predicación acerca de Jesucristo. Por eso nosotros vamos a la iglesia a escuchar los sermones, porque todos los sermones nos fortalecen espiritualmente. Al único y sabio se le da la gloria por medio de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Perfecto, mis estimados hermanos. Hemos concluido el estudio de Romanos. Hermano Cristian, bienvenido, no lo había visto, mi hermano. Hermano Rodrigo también están por allá. Estaba viendo a 3 hermanos, nada más, 3 cuadritos en mi computador. Ahora lo estoy viendo todo. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos? ¿Algunas lecciones espirituales, aplicaciones prácticas de todo lo que hemos leído de la epístola a los romanos? Hermano, hermano Pablo. Víctor, por acá. Adelante, hermano Víctor. Sí, hacer primero una consulta. ¿Cuál es según la tradición, cuál es como la causa de muerte del apóstol Pablo? Que Romanos habla justamente donde ah, explica los propósitos del ministerio y todo, pero Pablo entiendo que tenía quizá perseguidores dentro de los mismos judíos, ¿cierto? Entonces, como repasando un poquito de historia, ¿qué fue lo que llevó a la muerte al apóstol Pablo? ¿Cuál fue finalmente la acusación que lo llevó a eso? Muy bien. Eh, Él llega a Jerusalén y lo acusaron de ser un alborotador. Lo detuvieron los romanos. Los romanos lo detuvieron ahí, gracias a Dios, porque si lo hubiesen tomado los judíos lo matan. Y luego fue llevado a Félix y Festo, creo que eran gobernadores. Estuvo como 2 años ahí en Jerusalén, no recuerdo bien cuántos años tuvo. Estaban esperando que el apóstol Pablo le diera una coima, un soborno para dejarlo libre, porque no había ninguna acusación. Pero el apóstol Pablo, ¿de dónde va a sacar recurso económico para dar un soborno para que lo dejen libre? Si él se sostenía gracias a la ayuda de la iglesia. Y no es una persona adinerada tampoco, es un evangelista, un misionero. Además que ya llevó toda la ofrenda, se lo entregó todo a los cristianos de Jerusalén. No tiene nada ahora. Y no lo quieren dejar, lo dejan ahí simplemente para que le dé un soborno. Esa es la razón. El libro de los Hechos dice. Y él apeló a César. Los gobernantes dijeron, si no hubiese apelado a César, lo hubiésemos dejado libre. Pero como apeló a César, va a tener que ir a conversar con César ahora, con el emperador, y lo envían a Roma. Y allá está el apóstol Pablo predicando en Roma. No sé la fecha exacta cuando llega a Roma. Se va
le van a pagar un alquiler, va a tener un arresto domiciliario. Mientras tanto, se prepara el juicio para apelar a César, porque él fue allá porque apeló a César como ciudadano romano. El año 64, Nerón, que está en el poder, Nerón, el César, se le ocurre la brillante idea de quemar en Roma. Bueno, ahí hay hartas especulaciones por qué quemó Roma, para poder inspirarse en tocar algún instrumento de cuerda. Y ya habían en esa época, en Roma habían sospecha de que los cristianos eran sediciosos, eran conspiradores, se acusaba de ser caníbales, de ser inmorales, de ser ateos. Ya estaba causando problemas sociales el cristianismo, habían calumnia, difamaciones, incomprensión acerca de ateísmo, la principal acusación que se le planteaban a los cristianos. Entonces, Nerón, ¿qué es lo que hizo? Como ya había una animadversión contra los cristianos, dijo, los cristianos fueron. Además que el apóstol Pedro ya había escrito en su epístola que el fin del mundo va a ser cuando todo el mundo va a ser consumido por medio del fuego. Claro, quizás leyó algo lo que había escrito ya el apóstol Pedro y fue la ocasión para culpar a los cristianos. Los cristianos fueron. ¿Hay algún documento? Sí, alguien escribió de Pedro, escribió que los elementos ardiendo van a ser consumidos. Ah, entonces los cristianos fueron los que quemaron Roma. Y el apóstol Pablo está ahí, está arrestado. Van a ser cientos de cristianos que se van a matar, se van a ejecutar en Roma, donde actualmente está el Vaticano. Ese era el Palacio de Nerón. Allí se mataron a muchos cristianos, se quemaron en la hoguera para poder iluminar el patio. Habían cientos de cristianos como antorchas vivas, antorchas humanas, iluminando el patio. Y el apóstol Pablo también lo acusaron de lo mismo, porque era un cristiano más, un cristiano importante, y le cortaron la cabeza. Pero esa fue principalmente la acusación, no solamente a Pablo, sino a todos los cristianos que estaban ahí. En otras palabras, Pablo, bueno, sufrió y también sufrió la muerte con sus hermanos que estaban siendo perseguidos también. Eso, y la otra duda, bueno, es acerca de lo que se llama el complementarismo, que es el tema del rol, los roles del hombre y mujer. Que acá, por lo menos en el sur de Chile, hay quizá una inclinación, no necesariamente doctrinal, sino también es bastante cultural el tema de los roles, el tema del complementarismo, que en realidad iguales en valor ante, digamos, ante el Señor y en dignidad, pero en roles complementarios. Contrario al igualitarismo que indica que somos iguales en todo sentido ante Dios en cuanto a roles y eso también se transfiere al ministerio. Y era como que me hacía recuerdo justamente a la influencia cultural que hay también detrás, que por lo menos lo que no se da quizá no se justifica, algunos viven eso no justificados por una doctrina, sino por la parte cultural, y como que tratan de justificarlo a partir de la palabra, pero en realidad o quizá su influencia principal es la parte cultural. ¿Eres eso? Muy bien, hermano Víctor. Sí, en el sur me he dado cuenta de eso, hermano Víctor, ¿eh? Porque en Santiago, Concepción, eso, no sé, bueno, Concepción, hermano Cristian podría hablar más de la zona Concepción, hermano, ¿cómo lo ve? Las hermanas pueden predicar allá, no solamente en su iglesia, sino en todas las iglesias que usted ha visto por allá. Buenas tardes, hermano Pablo. Mire, yo recuerdo años 2011, 2012, hasta esa fecha las mujeres no predicaban en el altar, pero cuando el pastor estableció de que sí lo iban a hacer, generó divisiones en los 7, 8 anexos que habían. A ver, un segundo, fue complicado en ese sentido. Y yo me acuerdo que en ese momento era nuevo en la iglesia
no sabía para qué lado equilibrarme, tampoco. Pero lo que sí vi harto, mi hermano, es que habían iglesias que tenían en los mismos púlpitos, tenían un púlpito más pequeño, como un nivel más abajo. Ahí claramente las hermanas predicaban. Y en otros templos no tenían derecho al altar ni aún a sentarse en las sillas, pero sí les colocaban un atril debajo del púlpito donde sí se les permitía predicar. Pero generalmente eran en los cultos generales de Dorca, era muy complicado ver un domingo una hermana predicar, hermano, no se daba eso. Ah, ok, ok. Yo lo he visto en algunas iglesias. Yo pertenezco a una misión, pero que es distinta a la misión en varias partes, varias zonas geográficas. Pero la región de la Araucanía, en una iglesia, predica a las mujeres, coordina a las mujeres el día de semana, el día domingo el pastor. Pero el pastor no tenía problema y desde el púlpito arriba, sin ningún problema. Claro que decía, pero no le diga al jefe de sector, decía el pastor de esa zona, porque el jefe de sector era un poco más mayor, tenía mayor edad y era de la tradición más antigua. Acá en Puerto Montt, por lo menos la iglesia donde estoy en Puerto Montt, llevo 3 años ya acá en la misión, bueno, la misma misión de donde he estado, en Temuco, en Osorno, en La Unión. En La Unión, mire, en la Unión es entre Osorno y Valdivia. Las mujeres predicaban sin ningún problema, coordinaban también, ningún problema. En Osorno tampoco. En Osorno predicaban y predicaban las mujeres, coordinaban, ningún problema. Pero acá en Puerto Montt me di cuenta, en los 3 años que llevo acá, nunca ha predicado ni coordinado en ningún culto, ni de la semana, ni en el día domingo, una mujer. Eso me ha sorprendido. He quedado muy sorprendido por eso, porque primera vez que me encuentro en una iglesia donde las hermanas no tienen ninguna participación en predicación ni coordinación en los cultos, con excepción de las Dorcas. Pero los cultos, eso me ha causado mucha extrañeza, mi hermano. Es como si hubiese llegado a otra iglesia. Hermana Nivia o hermano Víctor, había Sí, levantado la mano. hermano Pablo. Bueno, en cuanto a la evolución de esto, se ha llevado porque a veces uno se encierra siempre como en el igualitarismo, donde somos todos iguales, o el complementarismo, donde solamente es el hombre. Pero también hay matices, se han desarrollado como estos matices, por lo menos hablando de forma cercana en la iglesia donde pertenecemos nosotros, tenemos lo que se llama complementarismo blando o abierto, que es que solamente la parte ministerial pastoral y la parte de dirección como de obispo está reservado para mujeres, o sea, para los hombres, pero eh, también permite, por ejemplo, que la mujer pueda enseñar, pueda predicar, incluso ser nombrado diaconisa. Pero hay, hay ciertos elementos, ciertas partes del ministerio que está reservado para los varones. Igual ahí va muy de la mano, creo yo, el tema de la visión pastoral por decoro, porque, por ejemplo, en cultos especiales, como que se procura siempre que tal vez un varón pueda coordinar, en este caso, y siempre el pastor, los pastores predican. Entonces, creo yo que es bueno identificar que si en las iglesias, al ir avanzando en la parte teológica y han podido ir definiendo este equilibrio y el matiz para poder aplicar, y a veces se sale un poquito de los extremos y se trata de buscar el equilibrio, el equilibrio. Entonces, Sí, el complementarismo tradicional quizá es como el más duro, el complementarismo moderado es el que permite enseñanza también en los púlpitos, pero es restringido en cuanto a la enseñanza sobre el varón, y el blando es como un poquito más abierto, participativo, resguardando ciertas posiciones, digamos. Pero eso sí ha logrado, la palabra ha permitido que se puedan dar ciertos pasos importantes en ese sentido. perfecto, hermano Víctor, muy bien. Si tiene algún documento, algún libro que nos recomienda, hermano Víctor, del complementarismo blando, duro, tradicional, se lo agradecería que nos compartiera con nosotros, porque no he investigado más sobre ese tema, pero me gustó la definición que usted dio. Sí, mire, lo que sucede es que en el estudio han sido más que nada ir complementando como el estudio. Voy a buscar los artículos
de estudio que hemos tenido y lo voy a intentar enviar. Perfecto, hermano Víctor. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, mis queridos hermanos. Entonces vamos a descansar ahora